Tiene la gentileza de atendernos la doctora Lucila Tejera. La doctora Tejera es militante de derechos humanos, integra la red de organizaciones de derechos humanos en Entre Ríos, pero le hemos pedido también su opinión a nivel personal en la preocupación que a todos nos gana, o debiera ganarnos por lo menos, por el rumbo institucional de la justicia en estos días. Lucila, ¿cómo le va? Buenos días. Jorge Balay la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cuánto juega en esto esa suerte de permanencia a perpetuidad? No es así institucionalmente, pero en la práctica en gran medida lo es, de jueces, fiscales, de la estructura judicial. En principio, digamos, es el único poder que no se somete a elección pública. También es uno de los únicos poderes que menos interpelación tiene a nivel individual, ¿no? A nivel de referencia de jueces o fiscales, sino que el reproche generalmente con el Poder Judicial es general. Claro. Por ese lado también digo, a cuántos jueces o a cuántos fiscales conocemos las caras nosotros. Claro. Identificamos con nombre y cara, digamos, que sucede lo contrario con los legisladores, que sí están siendo interpelados constantemente y que incluso sus cargos tienen un límite, digamos, en el tiempo, ¿no? Un límite electoral. En cambio, los funcionarios judiciales es algo que ahí entran y ahí quedan. ¿Le parece un tema a analizar esto que ocurrió en Lago Escondido, lo que eventualmente ocurre con el prófugo cercano por 2 años, Fabián Rodríguez Simón, que reside en un exclusivo balneario uruguayo, pocos pasos, casi diría, de donde estamos, y hace 2 años que está prófugo? Es decir, ¿son preocupantes, son a revisar este tipo de situaciones? No, es tremendamente alarmante esta información que se dio a conocer, estos chats, esta vinculación entre el Poder Judicial y el Poder Económico inmediato, digamos, que entendemos también que esto sucede y que a veces los integrantes del Poder Judicial están tan ajenos, insisto, en esa realidad cotidiana, de la cual aparte les toca decidir, y quienes transitamos los pasillos de tribunales, no vemos clases altas en esos pasillos, ¿no? Claro. Quienes están justiciables son personas generalmente con muy bajos recursos, ni hablar en el sistema penal. Los organismos de derechos humanos, a partir de 1983, se conformaron, si se quieren, como una plataforma ética de esa democracia, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, digamos, a partir de ahí creo que han construido esa capacidad de construcción colectiva, insisto, como plataforma ética de nuestra democracia. Entonces su palabra, la manifestación de quienes vienen organizándose y resistiendo también al autoritarismo del Estado, me parece muy esencial. Y también me parece esencial que pongamos el ojo en el Poder Judicial también. Digo, ellos no van a reflexionar de sus actos propios de una manera tal que pueda surgir otro Poder Judicial más cercano a la gente. Digo, no, esto de la teoría de la autodepuración no sucede en esos poderes que están enquistados y que están hace siglos, digamos, construyéndose endogámicamente. Entonces, esos son los que deciden sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre la libertad de todos nosotros. Entonces, ahí nosotros tenemos un desafío de cómo empezar a construir una conciencia para que el Poder Judicial también sea interpelado. También, ¿no? Sea interpelado, también, sin duda. Digo, no dejar, nosotros escuchamos muchas veces, ¿no?, de cómo se juzga a los legisladores, de cómo se les subestima la tarea del legislador también, y eso no pasa con los jueces, pero a la vez también
no sabemos quiénes son. Digo, es muy probable que las personas conozcan la cara de quienes están... son muy pocos jueces quienes esto, ¿no? Generan audiencia con las partes para poder conocerse. Muchas veces pasás por un expediente sin saber quién es el juez o jueza que está decidiendo sobre ese expediente. ¿Usted ve también un riesgo institucional en la vida democrática cuando hablamos de estas reuniones de los dueños del poder económico, con espías, con multimedios, jueces, fiscales, ministros, como el ministro de Justicia de Rodríguez Larreta, etcétera? Por ahí, un poco lo que dice la vicepresidenta, que es víctima también de estas secuencias, de ese entramado judicial, mediático, digamos, que condiciona la gobernabilidad constantemente en nuestro país, en esas rencillas políticas internas, digamos, y que no podemos generar políticas que como bases, digamos, como cimientos de nuestra construcción democrática en Argentina, que atraviesa todas las fuerzas políticas, en donde haya un consenso sobre determinadas cuestiones en busca de un crecimiento, digamos, que desde el lugar donde nosotros estamos y de donde nosotros militamos vemos con muchísima preocupación también. Generan siempre ese debilitamiento, digamos, en la democracia de nuestro país. En la institucionalidad. Lucía, gracias por atendernos. ¿Deberíamos elegir a nuestros fiscales y eventualmente a nuestros jueces en las primeras instancias? ¿Deberían tener estos mandatos acotados en el tiempo para evitar la conformación de esta suerte de castas que se han ido formando? En esta provincia se sancionó la ley de juicios por jurado y se empezó a efectivizar a lo largo y ancho de la provincia. También fueron muchísimas las voces dentro del Poder Judicial que expresaron su disconformidad con esta forma de democratización de la justicia, ¿no? Entonces también echar el ojo en eso, en quienes quieren la democratización de la justicia, quienes apoyan un instituto como el juicio por jurado, que es uno de los institutos que nos permite democratizar la justicia, que permite acercar a la gente que no trabaja en el Poder Judicial en esa lógica, y quienes fueron también quienes en su momento se manifestaron en contra y siguen estando en contra de esa figura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarla, doctora, que tenga buen día. Un buen día. Igual. La doctora Lucila Tejera, militante de derechos humanos, integrante de la Red de Organizaciones de Derechos Humanos en Entre Ríos.